aquí delante de tu presencia. Te suplico, Padre, que tu presencia, Señor, nos dejes saber tu voluntad. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que podamos abrir, Señor, que tú puedas abrir nuestra mentalidad y nuestro entendimiento. Danos revelación de tu palabra. Que venga, Señor, la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Hermano, hoy vamos la verdad, hoy esperábamos que usted trajera sus, ya saben, ¿verdad?, las frutas, pero bueno, Dios le bendiga. Tal vez estamos con algunos detalles económicos y eso es entendible. Pero si se le olvidó, entonces ahí sí no es regaño, ¿verdad? Es nada más una llamadita de atención. La predestinación y la preordinación es un tema interesante que a usted le conviene saber. ¿Ok? Entonces mire, de un lado puse predestinación y del otro lado puse la preordinación. No sé cuántos han escuchado acerca de ello, pero mire, le voy a explicar. Predestinación viene de la palabra proorizo. Está en el numeral 4309 del diccionario Strong. Y significa determinar antes, ordenar. O sea, Dios determinó desde antes que nosotros viniéramos a esta tierra, hermanos, determinó un propósito para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene un propósito para usted, para su familia. Pero la palabra preordinación es proginosco. Y entonces aquí es saber antes o saber de antemano. ¿Sí? Pero tiene que ver con la función que Dios nos dio y que le dio a todos los que estamos aquí. Usted tiene un propósito. Usted no vino porque, bueno, yo no vine, por ejemplo, para ser maestro. Yo soy maestro, esa es mi función en el mundo. No. Mi función es un ministerio primario. Dios me llamó para ser pastor, para ser un predicador de su palabra. Otra cosa es lo que yo hago para vivir, para la papa, ¿verdad? Porque el que no trabaja, que no papee. Pero ahora, mire, entonces esta es la función. Dios nos predestinó para una función, con un propósito. Pero esa función, para eso está la preordinación, el cómo, los medios, ¿sí me entiende? Este es el qué, quién soy. La predestinación y la preordinación responden 4 preguntas existenciales que tenemos los seres humanos. La primera, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la otra? ¿De dónde vengo? Gracias, hermano. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi función? 4 preguntas. En este tema de la preordinación se está respondiendo porque es un tema que estamos llevando por un tiempo. Entonces, este es el qué o el quién, y este es el cómo, los medios que Dios ha predispuesto para hacer su voluntad. Entonces, el esta palabra proorizo se compone de 2 palabras. Pro, que es antes, citado anteriormente, atrás, siempre. Y, hermanos, orizo, que es declarar, determinar, límite y ordenar. Acá es lo mismo la palabra proginosco. Y ginosco es la diferencia: conocer, percibir, entender cuál es el medio por el cual Dios quiere que les sirva. Fíjense que servir a Dios no es si queremos. De todas maneras le servimos a alguien. ¿Me entienden?
Dios dice, sírveme. No tengo ganas. Porque del otro lado te está diciendo el diablo, no sirvas, sírveme a mí. Entonces le va a servir a alguien, no a usted pues, sino a aquellos que no quieren servir al Señor. Bueno, entonces, la predestinación, si ya todos son predestinados, ¿para qué entonces? Quiere decir que Dios es arbitrario y Dios impone. Pero no es un acto arbitrario de Dios, sino que Dios, basado en el libre albedrío de nosotros, hermanos, porque Dios crea seres con libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios no crea robots. El ser humano sí hace robots, los programa. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ok, entonces yo no tengo por qué programarle a usted. Tiene que hacer lo que yo diga. Si usted no quiere obedecer a Dios, que el Señor le ayude. Bueno, pero que el Señor le dirija. Entonces, no es un acto arbitrario. Dios en su presciencia, ¿saben lo que es presciencia? No presencia, presciencia. Él conoce de antemano todo. Y sabe cómo va a actuar nuestro corazón en determinadas situaciones. De manera, por eso Él conoce el pasado, el presente y el futuro de usted. Y hablábamos esta semana que hay 3 tipos de personas dentro de este tema. Son los salvados o los salvos, que ya están predestinados para ser salvos, y los otros, que son los perdidos, los que ya están predestinados para perderse, hermano. Y les puede hablar, y les puede predicar, y no van a hacer caso. Mija, tantito para abajo, poquito, nada más míralo. Bueno, ahí. Entonces, pero están nosotros los optativos, los que dice la Biblia que se les predica el evangelio. Ellos tienen la opción de creer o de no creer, de bautizarse o no bautizarse, pero otros no. Otros el Señor nos ha apartado desde antes que naciéramos. Usted lo puede ver en la Biblia. Ahorita vamos a poner unos ejemplos aquí. Y la preordinación es el medio por el que cada persona cumplirá el plan que Dios determinó desde la eternidad. Mire, Dios no es improvisador. ¿Me entendió? Dios no improvisa. No se levanta hoy, vamos a ver qué voy a hacer hoy. Ya sé. Te viene una prueba. Le va a dar el patatús. No, Dios no improvisa. Dios todo lo tiene planeado. Ayer escuchaba un mensaje precioso. 17 años el Señor le dio a mi sobrino. ¿Usted cree que se le salió de control al Señor? No. Así estaba escrito en su libro del niño. Porque cada uno de nosotros tiene un libro en el que están escritas todas esas cosas, dijo el salmista David, y sin faltar una de ellas están contados todos nuestros días. Si el Señor dice que yo voy a vivir 120 años, así va a ser, hermano. Yo quiero vivir así. Pero a lo mejor dice el Señor, no, te voy a dar, confórmate con más o menos, pero que el Señor sea el que dirija. Bueno, entonces fíjese que acá tengo unos ejemplos. Otra vez me estoy tardando, Señor, ya voy para 10 minutos. Los ejemplos de la predestinación: Jacob, Leví. Leví es el jefe de la tribu de los levitas. Jacob, ¿por qué no? Dios dijo, predestinó a Jacob antes que naciera. Dijo, vienen 2 en el vientre de su mamá. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa parte? Son gemelos los que vienen en tu vientre, le dijeron a la mamá. Pero el menor va a ser mayor
va a ser el mayor. El mayor le va a servir al menor. Ay, padre. O sea, hermano, perdón, pero así algunos le ha dicho el Señor que tienen 2 hijos, ¿verdad? Sí, le van a servir los 2, pero el menor va a ser mayor. Wow. Sansón estaba predestinado. Jeremías, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? No, perdón, a Sansón. A su papá y a su mamá le dijo, van a tener un varón, le dijo. Y les dio cómo iba a ser la preordinación de él. Jeremías, ¿qué dice? Antes que nacieras, te aparté, te conocí, te di por profeta a las naciones, te santifiqué. Bueno, Jeremías, Jesucristo, hermanos, de él es que vamos a hablar hoy. Pablo, lo hemos visto esta semana. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado por Dios desde el vientre de mi madre, dijo. ¿Cómo? Pero si ese Pablo era Saulo, el que mataba a cristianos, pero lo apartó el Señor, ¿cómo ven? Faraón, estos de acá son de salvación y estos de acá son de perdición. Por si algunos no creen eso, ¿verdad? De que hay unos que ya están predestinados para perderse. No usted ya está salvo desde que creyó en Cristo. Amén. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver cómo se anda portando. Porque Sansón estaba predestinado, pero le fue mal porque su preordinación no la cumplió como Dios le había dicho. Y le vinieron consecuencias. Judas y Faraón son un ejemplo de la predestinación para perdición. Porque a Faraón lo levantó para que la gloria de Dios, para que Dios se glorificara en Faraón, en Egipto, para mostrar su poder, para mostrarle las 10 plagas, hermano. Imagínense que el Señor les hablaba a Faraón, así dice el Señor, si no dejas ir a mi pueblo, van a venir una plaga sobre esta tierra. ¿Qué plaga? Hermano, al día siguiente las aguas se convirtieron en sangre. Luego, bueno, no sé si antes o después, las ranas. Y así. ¿Por qué lo permitió Dios? El corazón de Faraón era un corazón terco, duro, necio, que aunque escucha la voz de Dios, no hace lo que Dios le dice. Pero eso no están aquí. Usted diga, gloria a Dios, hermano, amén. Judas. David ya había profetizado de Judas y había dicho que Judas iba a ser el traidor. Entonces, hermanos, y acá de este lado tenemos ejemplos de preordinación. ¿Qué es la preordinación? La función, acá es la función y acá es cuál es el medio que Dios va a usar. Jacob, su primogenitura. Esaú era el primogénito. ¿Y qué hizo Esaú? La menospreció. ¿Y a quién se la dio? A Jacob. Ya estaba predestinado. Y estaba preordinado que él iba a ser, por medio de él, el eslabón de la salvación que iba a venir a nosotros. Luego, Leví. ¿Cuál era la función la preordinación para ellos? ¿De qué forma? A través del sacerdocio. Sansón, nazareo. ¿Y qué significa nazareo? Consagrado. Sansón no podía cortarse el cabello. Sansón tenía 7 guedejas que representan, hermanos, los 7 espíritus de Dios. Tenía la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Pero Sansón, hermanos, aunque fue llamado, no hizo la voluntad del Señor. Por eso le fue mal. Quedó ciego, solo, pelón. ¿Qué pasó, hermano? Sentí como que me tiraste un poquito muy fuerte esa palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pasó eso a Sansón? Dígame.
porque él se enamoraba de las mujeres, hermanos, y sus ojos se le iban. ¿No cree usted que los que hemos pasado por esa situación vemos mujeres, perdón por lo que voy a decir, y se le van los ojos? ¿Qué tanto vemos? Dios nos perdone y no solamente nos perdone, nos ayude. Pero no nada más los hombres, hermanos. Hay mujeres por ahí, que nada más ven así. Bueno, eso es otra cosa. Jeremías, él iba a profetizar. Jesucristo, Salvador. Faraón, rey en el que se glorificó Dios. Judas, el traidor. Entonces Dios todo lo tiene, y antes de ellos, hermanos, antes que ellos cumplieran con su predestinación y que Dios pusiera los medios, ya se había hablado de ellos. Pero vamos a ver un ejemplo nada más hoy. Jesucristo. Jesucristo fue predestinado para ser el Salvador del mundo. Por eso no es Mahoma, no es, ¿quién más? Nadie, no es Buda, es Jesucristo. Entonces, Él fue predestinado para ser el Salvador del mundo. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que hay libros, hermanos, hay libros, pero hay un libro que era de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Está escrito todo acerca de Él. Les dije que Dios no improvisa. Lucas 22:37 dice el Señor, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Escrito. ¿Dónde? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ok, todo está cumplido en el Señor. El ejemplo máximo del cumplimiento de la voluntad de Dios es el Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a cumplir el plan que Dios había preparado para él y que estaba escrito a lo largo de la ley y los profetas, ofreciendo su vida como sacrificio de holocausto para expiación de nuestros pecados. Aquí hay un texto que el Señor, unas palabras que Dios le dijo, Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas. Miren lo que les dijo: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. ¿No estaban creyendo en Él, pues? Entonces les dice: examináis las Escrituras. ¿Cómo dice otra versión? Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. En la Biblia da testimonio de que hay una predestinación en cuanto a Jesucristo para ser nuestro Salvador. Por eso dice la Biblia al día, pues, de este texto: estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sigo entonces. La Biblia menciona que el plan de salvación a través de la muerte de Jesús fue establecido por Dios. ¿Cuándo? Antes de la creación. Pero no una más la de Jesucristo, también la de usted, en la preexistencia. Si alguien está anotando, anote preexistencia. Nosotros estábamos en un estado, digamos, de espíritu, en la preexistencia. Gracias, las mujeres, hermanos, son ese conducto por el cual Dios trae, digamos, ese espíritu. Se le provee un cuerpo, como a Cristo, que se le proveyó un cuerpo. Eso está en la Biblia, ¿verdad? La redención no fue un plan de emergencia. No es que a Dios se le salió del control, sino que era una intención divina predeterminada. O sea,
ya estaba predestinado. Eso no físicamente, sino en la mente de Dios. Por eso, hermanos, Abraham creyó y fue contado por justicia. Bueno, mire bien. Esto está interesante. Yo quiero que usted lea esto. Un sacrificio, el sacrificio de Cristo era un sacrificio predestinado. Por eso tiene efecto desde el principio. Por eso, hermanos, Adán pudo haber sido salvo, Abel y otros, todos aquellos de los cuales la Biblia dice. Apocalipsis 13:8, lo puse 2 veces. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Los que no estén inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos están inscritos aquí en el libro de la vida? Amén. Usted diga amén, porque mire, ya si usted cree en Jesucristo, si ya aceptó a Cristo, usted está escrito ahí. ¿Por qué dice la Biblia? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio potestad, privilegio, derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Grite más que yo. Usted es hijo de Dios. Eso, declárelo. Por la fe. Los que tenemos la salvación debemos estar seguros. Amén. Esto indica que para Dios el sacrificio de Cristo ya estaba predeterminado, ya estaba predestinado y tenía un efecto desde el inicio. ¿Ok? Predestinado también, pero manifestado en los postreros tiempos. Primera de Pedro 1:8, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, ya destinado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermano Iván? Desde antes de la fundación. Para mí esto, hermano, me hizo llorar en la madrugada. Yo estaba, no sé qué hora era, 3:30, 4 de la mañana, y yo estaba, a moco tendido, porque esto para mí es glorioso, que ya desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había planeado nuestra salvación, hermanos, y nos tuvo por dignos. No que somos dignos, nos tuvo por dignos. Y va a ver lo que dice más adelante. Pero ahora dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? A ver lo que escuchan el tema de la escatología. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que murió el Señor Jesucristo. Desde ahí se empezó a contar. Quiere decir que ahora estamos en un periodo de gracia. En un tiempo, hermanos, donde ya se va a tocar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Y los que seamos vivientes, no los que estén vivos, sino los que tienen el Espíritu de Dios y son vivientes, esos nos reuniremos con ellos y estaremos siempre con el Señor. Ok, mire bien, otro. Dios nos predestinó en Cristo para adopción. Nos redimió, nos compró por su muerte. Ayúdame ahí, hija, con otro micrófono, por favor. O bájale tantito, a ver si encuentras dónde es. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está. ¿Dónde me quedé? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo. Según dice, nos escogió. ¿Lo alcanza a ver, hermano?
Según nos escogió, ¿a quién? A nosotros. En Él, antes de la fundación del mundo. Hermana Laura ya desde antes le conocía al Señor para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted es santo. ¿Y cuándo nos van a beatificar, pastor? No, usted es santo porque fue apartado para el servicio de Dios. Eso significa ser santo. No que usted sea perfecto. La perfección estábamos batallando con ella. Pero santo ya es. ¿Escuchó? Pero no vaya usted a persinarse delante de un hermano. Somos santos, somos apartados para el servicio de Dios. Eso significa santo. La gracia fue predestinada para nosotros en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, hermano, usted no es cristiano improvisado. Ustedes están aquí porque Dios tiene un propósito con su vida. Y yo me acuerdo, hermanos, que le decía, Señor, guíame porque yo necesito estar en un lugar donde se predique tu palabra y se enseñe tu palabra y que yo aprenda, Señor. Hermano, y el Señor me trajo hasta acá. Eso ya me lo había dicho el Señor a través del hermano Julio Melgar. ¿Conocen a Julio Melgar? Un cantante cristiano que ya falleció. Yo estaba sentado en un grupo de pastores. Me dice, tú que estás ahí, ponte de pie. Y dice el Señor, ¿estás cómodo? Y sí, yo estaba cómodo, hermano. Estaba en una iglesia grandísima. Había mucha entrada. Yo semanalmente, escuche lo que le digo, que no es por el dinero que yo predico, pero semanalmente traía yo en mi bolsa 10,000 pesos. Me sentía yo dueño de media ciudad peluche. Hermano, y me dice el predicador, el cantante, estás cómodo, pero dice el Señor, te voy a desacomodar. Te voy a sacar de donde estás y vas a pasar por fuego, por pruebas. Y de ahí te voy a levantar porque tengo un propósito para ti. Ya eso me lo había dicho en otra iglesia por otra hermana, pero ahí yo nada más me le quedé viendo, era un poco, no un poco, bien soberbio, hermano. No le hacía caso al Señor. Y me llamó, ven, vamos a orar por ti. Y me oraron por mí. Al año me vino el ramalazo. Bueno, sí. Jesús habla de su gloria con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estoy hablando, hermanos, de la predestinación de Cristo. No es que Cristo murió físicamente antes de la historia, sino que el pacto y la intención del sacrificio eran definitivos y estaban asegurados en la mente de Dios antes de que existiera el pecado y antes que existiera el mundo. Eso a mí me partió la cabeza y dije, ok, amén, Señor. Así que, hermanos y hermanas, nada más voy a ir, aquí ya estoy yendo a 100 por hora. La primera profecía mesiánica anuncia que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, Satanás, y la mujer, que es la iglesia, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente del linaje de Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, va a tener victoria, y tú le herirás en el calcañar. Va a morir, pero va a resucitar. O sea, no le vas a hacer nada.
Le prometieron a Abraham que en su simiente, o sea, Jesucristo, serían benditas todas las naciones. No voy a leer los textos. Se preordinó su nacimiento. ¿Cómo fue su nacimiento? Virginal. Y algunos no saben que es a Cristo al que deben adorar y no al medio o al vaso que Dios usó. Porque María fue una gran mujer, hermano. Excelente mujer, santa mujer. Pero no es a ella que le debemos adorar. Isaías 7:14, ahí lo dice. Dios preordinó la muerte de Jesús. Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí, hermano, perdón que voy a decir esto, etcétera, etcétera. Todo eso habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya estaba profetizado en el Salmo 22:1. Elí, Elí, lama sabactaní. Luego, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La resurrección de Jesús también fue preordinada, hermano. Bueno, estos textos son muy importantes, pero voy a prisa, porque hoy es un día especial, hermano. Aparte de que todos los días son especiales, pero hoy vamos a participar de la Santa Cena. Ya usted escuchó que usted está predestinado para salvación. Escuche lo que voy a decir, porque ya empiezo a administrar la Santa Cena ahorita que estoy hablando. Los niños también vienen porque a ellos se les da Santa Cena. Les voy a preparar. Compramos vino. Pero es un acto espiritual que vamos a hacer. Los niños se les da jugo de uva. Entonces, mire, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:23, ya estoy ministrando la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, todo lo que fue predestinado, hermano, ya se fue cumpliendo. Y esa noche que fue entregado, el Señor se sentó a la mesa con los discípulos y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanas y hermanos, nosotros participamos del pan. Ya no me deja casi pasar acá. Voy a tomar este pan, hermanos, es elaborado en una de las panaderías de los hermanos de la iglesia. Es como tipo hojuela. Cuando caía el maná en el desierto, dice que tenía sabor a ¿qué? Ay hermano, voy a repetir todo el discipulado que he dado, 11 años que he dado discipulado. ¿A qué sabía? A hojuelas de miel. A eso sabía el maná. Ahora,
¿Qué representa el pan, hermanos? El cuerpo de Cristo. Pero también, ¿de qué nos habla el pan? De la muerte. La muerte. De la muerte de Cristo. ¿Y qué representa el vino? La sangre de Cristo. Hermano, pero el vino que tomaba el Señor era vino fermentado o era vino nuevo. Buscamos el vino nuevo. Ahí saben la hermana Olga cómo le hicimos. Buscamos, pero no encontramos. Y allá en Guatemala, en la iglesia de mi pastor, él pues ocupan del que tiene menos alcohol. Nada más tiene 50%. No es cierto. Nada más tiene 8%. Así que no se preocupe, no se va a marear. Y si usted tiene problemas con el alcohol, entonces se le va a dar ¿cómo se llama? Jugo de uva. Usted puede decirle al hermano, hermano, me da jugo de uva a mí, porque en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Pero escuche. Ok. Bueno, está rebajado con jugo de uva. Mire, hermano, lo que quiero decirle. A nosotros se nos enseñó en la iglesia donde estábamos antes que no cualquiera podía participar de la cena del Señor. Y cuando decía el pastor, hermanos, si usted anda mal, córrase por favor hasta atrás. ¿Cuántos creen que se quedaban adelante? Nadie. Todos nos íbamos para atrás. Porque todos hemos fallado alguna vez o no. Como dice el de la película, niéguemelo. Todos hemos fallado. En algún momento le hemos fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, bueno, ¿por qué debo participar de la cena del Señor? Porque al conocer yo la predestinación del Señor y el significado de los elementos o los alimentos de la Santa Cena, esto que digamos espiritualmente se va a convertir en sangre de Cristo, hermanas y hermanos, me limpia de todo pecado. Y si yo no quiero participar, ¿qué pasa? No quiero que me limpie de mi pecado. Ya no. Estoy bien así, pastor. Porque la Santa Cena, hermanos, no es, óigame con oídos circuncidados. La Santa Cena no es para los que se portan bien. La Santa Cena es una administración que Dios dejó para nuestras vidas. Cosa que no se enseña. Cuando yo como el pan y bebo la copa, yo muero a mis pecados, muero al mundo, muero al yo. ¿Entendió? El pan representa muerte. Y cuando bebo la copa, estoy aceptando el nuevo pacto. Ya no estoy en el pacto donde se apedrea al que falló. No así le dijeron al Señor, le llevaron a una mujer que la encontraron en el acto. Yo me pongo a pensar que tal vez llevaba una toalla, porque la encontraron en el acto y así la agarraron y se la llevaron. Qué vergüenza, ¿ah? Y le dijeron, Moisés, fíjese, el antiguo pacto, Moisés dice que hay que apedrearla. Está en pecado. ¿Qué dices tú? No le respondía porque estaba escribiendo en tierra. Lo que iba a decir iba a estar tremendo. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Aquí dicho de paso, yo arrojé 2 piedras. Sí fue, pero pues de acá de mí. Pero esa es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que está diciendo el pastor. Es nada más. Entonces, hermanos, el Señor dijo, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos empezaron a ir, desde el más pequeño hasta el más viejo. Porque habían aprendido a juzgar nada más. Si usted ha fallado, hermanos, el Señor le da otra oportunidad.
les puedo contar la historia de cada hermano, pero eso va a ser chisme. Porque ya el Señor los perdonó. Y la mía, ay, ya eso se encargan allá afuera la gente de hablar. Pero mire, ¿por dónde iba? Pues yo quiero que vayamos ya a comer tacos. Digo, no, primero vamos a comer la Santa Cena. Pero dijo el Señor, bueno, ¿qué se hicieron los que te condenaban? Los que te juzgaban. Nadie se quedó, Señor, ya se fueron todos. Y le dice el Señor, ni yo te condeno. Fíjese, ni yo te condeno. El que podía condenarla, el que podía mandarla al infierno, ni yo te condeno. Y le dice, vete, pero no peques más. Ya no siga pecando. Hermanos, le invito a participar de la Santa Cena. Hay dos ordenanzas en la Biblia. El bautismo en agua, que representa ¿qué? Muerte y resurrección. La Santa Cena es lo que le sigue al bautismo, que es muerte. ¿Por qué el pan, hermanos? Representa el cuerpo de Cristo. También simbólicamente hablando, habla del panadero que le contó su sueño a José. ¿Se acuerdan de él? El panadero, ¿qué le pasó al panadero? Lo mataron. ¿Qué coincidencia? No, no es coincidencia. Así lo dejó el Señor. Y el que daba el vino al rey, ¿cómo se llamaba? El copero. ¿Qué le pasó al copero? Lo restauraron a su trabajo y vivió. Hermanos, usted va a vivir. Usted va a tener vida. Dice el Señor, no morirás, sino que vivirás. Póngase de pie, hermano. Mire bien lo que vamos a hacer, la dinámica que hacemos aquí en la iglesia. Todos nos ponemos de pie en reverencia. Decía el hermano, yo estoy impactado con el mensaje de ayer, de verdad. Porque pues, algunos de nosotros, no de nosotros pues, pero gente de otro lugar, estábamos sentados, no queríamos parar. ¿Y sabe qué? Póngase de pie en reverencia al hermano Cristian, dijo el pastor. Y hoy no. Póngase de pie en reverencia a Cristo, porque Cristo es el centro. Bueno, invite a su hijo pues a hacerlo y usted también. Vamos a orar para entregar este pan. Usted lo va a tomar y se va a sentar al tomarlo. Si usted no se puede parar, entonces le van a dar el pan y se va a parar. Ok. Vamos a orar por los elementos. Ayúdeme a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te presentamos estos alimentos, el pan y el vino, y te pedimos que los santifiques, que sean consagrados ahora mismo, que al momento, Señor, de ingerir estos alimentos, espiritualmente se conviertan, Señor, en tu cuerpo y en tu sangre. Que al tomarlo, Señor, recibamos los beneficios, que recibamos vida, que recibamos sanidad, que recibamos fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermanos y hermanas, siga orando ahí donde está. Si usted le ha fallado a Dios, dígale, perdóname, Señor. Yo quiero servirte, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Dígaselo. Ahí donde está, ore al Señor.